Un imperio es una entidad política formada por varios territorios y pueblos, generalmente creada por conquista y dividida entre un centro dominante y periferias subordinadas. El centro del imperio, a veces llamado metrópoli, ejerce el control político sobre las periferias. En sentido estricto, un imperio es un estado soberano cuyo jefe de estado es un emperador, pero no todos los imperios se llaman imperios ni los emperadores se hacen llamar así, ni todos los estados que se autonombran como imperios han sido aceptados como tales por otros estados contemporáneos o historiadores. Un imperio contrasta con una federación, que es un estado extenso compuesto voluntariamente por estados y pueblos autónomos. El rey de Umma, Lugal-Sahesi, intentó unificar Sumeria conquistando ciudades al norte y al sur de Mesopotamia, pero quien realmente lo consiguió fue Sargón, fundador del llamado Primer Imperio Acario. Cuenta una leyenda que nació de una mujer de encumbrada familia, pero su padre era desconocido. Su madre, por vergüenza de tener un hijo ilegítimo, lo dio a luz secretamente y luego trató de librarse de él antes de que alguien lo hallara. Hizo un pequeño bote de cañas y lo untó con brea para hacerlo impermeable. Puso al niño en él y lo lanzó al río. Fue hallado por un pobre aguador que lo crió con amor, pero en la pobreza. Más tarde, en su edad adulta, sus talentos innatos lo condujeron al liderazgo, las conquistas y el poder supremo. El cuento del niño abandonado y salvado por un milagroso azar, y que ya mayor se convierte en un conductor de hombres, es muy común en la historia legendaria, pero el de Sargón es el más antiguo que se conoce. En los mitos griegos, Edipo y Perseo fueron abandonados del mismo modo. En los mitos romanos, fueron Rómulo y Remo. En las leyendas hebreas, Moisés fue abandonado en circunstancias muy similares a las de Sargón. En los tiempos en que la madre de Sargón lo entregaba al río, la ciudad de Kis era vasalla de Lugal-Sahesi y estaba gobernada por el rey Ursababa. Sería hacia el año 2350 antes de nuestra era cuando un funcionario semita se convirtió en copero del rey Ursababa. El copero era un alto funcionario, una especie de sommelier y bodeguero, lo que suponía extensos conocimientos y mucha responsabilidad. Aquel copero semita era Sargón. Recordemos que los semitas se habían establecido al norte y los sumerios al sur, en las regiones que se han llamado respectivamente Akkad y Sumeria. Mientras que los sumerios se establecieron y prosperaron como agricultores, los semitas se mantuvieron nómadas o seminómadas. Pero hubo también muchas tribus semitas que se decidieron a instalarse y a fundar ciudades, la mayoría de las cuales se situó en torno a lo que más tarde conocemos como Babilonia. Estos semitas no debieron estar muy conformes con los gobiernos sumerios sucesivos de las dinastías de Ur y Lagas. Aquel copero de Kis, ambicioso y audaz, pudo aprovechar la corriente de rechazo hacia el débil rey Ursababa, que no era semita, para hacerse con el poder. No en vano su lema fue, todo el poder al norte semítico, un lema que sus partidarios aceptaron con gran entusiasmo. Fue así como consiguió derrocar a Ursababa y sentarse él mismo en el trono de Kis. Desde allí reunió un ejército y emprendió la conquista de las ciudades del norte. Antes de lanzarse a tales aventuras, el copero se dio un nombre significativo que después se hizo inolvidable. Se dio el nombre de Sarrukinu, algo así como, rey verdadero, o rey legítimo, que es precisamente lo que él no era. Pero ya los antiguos sabían que por exorbitante que sea una mentira, si se repite con suficiente vigor y frecuencia, finalmente será aceptada. Como usurpador, Sargón pensó que sería mejor crear una nueva capital que estuviese asociada a su nombre solamente, en lugar de permanecer en la vieja capital, llena de los monumentos y recuerdos de la dinastía anterior. Por ello, fundó la ciudad de Agadé en alguna parte del territorio semítico. Hizo famosa a la ciudad, y él es conocido en los libros de historia como Sargón de Agadé. Los arqueólogos no han podido localizarla, probablemente porque la invasión de los Guti, hacia 2200 a.C., destruyó esta y otras ciudades y precisamente Agadé no se llegó a reconstruir, pero se supone que no estaba lejos de Kis y de Babilonia. El nombre de la ciudad se extendió a toda la región, que conocemos como Akkad, forma alternativa de Agadé. Los primeros semitas de esta región son llamados acadios, y su lengua, la lengua acadia. Sargón no se conformó con ocupar el norte semita de acuerdo a su lema, sino que pronto cayeron las ciudades del sur de la región, que eran gobernadas por Lugal-Sahesi.
Toda Sumeria y toda Akkad estuvieron bajo un solo gobierno y las dos tierras se fundieron totalmente. Durante el largo reinado de Sargón, Akkad se sumerizó completamente. La técnica de la irrigación fue usada a fondo, y Akkad llevó la cultura sumeria río arriba. Se habla por tanto de la cultura súmero-acadia, así como hablamos de la cultura grecorromana. Los acadios nunca abandonaron su lengua, pero no tenían ningún sistema de escritura, por lo que tuvieron que tomarlo de los sumerios. El prestigio de la conquista de Sumeria por Sargón fue tal que el acadio empezó a tomar creciente importancia, y la lengua sumeria inició una larga decadencia que iba a continuar aún durante los periodos en que las ciudades sumerias recuperaron temporalmente su importancia política. Sargón logró extender su dominio más allá de Sumeria y Akkad. A unos 300 kilómetros al norte de Akkad, los colonos habían fundado la ciudad de Asur. Esta dio nombre a toda la región del Tigris superior, región que hoy conocemos por la versión griega de su nombre, Asiria. Sargón dominó Asiria, tanto como Sumeria y Akkad. Toda Mesopotamia era suya. Además absorbió un centro de poder al este de Sumeria. Los sumerios llamaban a los habitantes de esas tierras los Elamtú, y el nombre de la región ha entrado en nuestra lengua como Elam. Sargón gobernó el primer verdadero imperio de la historia de la civilización, el primer reino creado por un solo hombre que gobernó a muchos pueblos de diversos orígenes. Un imperio en el sentido de que un solo grupo gobernante domina una variedad de pueblos sometidos. Un grupo dominante no vacila en apropiarse de la riqueza penosamente adquirida de pueblos sujetos. Los bienes excedentes, que por lo común habrían estado dispersos en una docena, o más, de ciudades-estado sumerias, fueron reunidos en la capital de Sargón. Es por la capital imperial por lo que los contemporáneos, y también la posteridad, juzgan un imperio, y su magnificencia los impresiona profundamente y los conduce a juzgar al emperador como un gran hombre y un héroe, aunque todo se base en el robo y las provincias del imperio estén sumidas en la miseria. El nieto de Sargón, Naram-Sin, continuó la grandeza del imperio acadio. Al igual que su abuelo, Naram-Sin emprendió numerosas campañas militares, lo que le llevó a un nivel extremo de megalomanía. Se llamaba a sí mismo el rey de las cuatro esquinas, del universo, y llegó a proclamarse Dios. Sin embargo, hacia el final de su reinado Naram-Sin combatía a los pueblos montañeses que finalmente provocaron la caída de su imperio en el año 2150 a.C. De esta historia se pueden extraer importantes lecciones. Los imperios antiguos siempre llevaban dentro una especie de bomba de tiempo. Cuando en una región abundan las ciudades-estado en continuas guerras unas con otras, pueden dilapidar su riqueza y su energía en esa lucha incesante, pero cada ciudad-estado tiene un ejército combativo y una tradición de patriotismo. A menudo se unirán para combatir a un enemigo común externo. En tales circunstancias, los invasores son derrotados con frecuencia. Pero cuando se forma un imperio, toda la fuerza se centraliza en la capital y en el pueblo dominante. Las provincias son desarmadas y despojadas de sus ejércitos todo lo posible. Entonces, puede haber dos alternativas. Las provincias, por lo común habitadas por pueblos sometidos, pueden conservar su hostilidad y su rencor, y aprovechar toda oportunidad que se les presente para rebelarse contra el gobierno central. Tales rebeliones habitualmente fracasan y son sofocadas duramente mientras el imperio es fuerte, pero cada una de esas rebeliones destruye parte de la prosperidad del imperio y debilita la fuerza de los gobernantes. Lejos de combatir a los enemigos del exterior, los provinciales en rebelión se unen a los nómadas, con la esperanza de utilizar su ayuda contra el gobierno central. Es muy probable que reciban a los recién llegados como liberadores, no como enemigos. Si te gustó este video, por favor regálame un like, comparte y suscríbete, gracias.